Buen día, Guillermo. Muy bien por acá. Bueno, gracias por el tiempo, por recibirnos en el aire de la radio. Antonella, en principio, contanos en qué marco se ha dado esta reunión, por qué han organizado una reunión con las autoridades policiales. Buen día, Guillermo. Entonces, siento que la reunión fue con Liliana Elie, que es la jefa de la comisaría local, con Analía de la Valle, que es jefa de la comisaría de la mujer, y con Oscar Martignone, que es director de seguridad de la municipalidad. Con Laura Benalay, que es la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Agustina y yo, que somos equipo técnico del área de las mujeres. Y bueno, la idea de la reunión fue sobre todo fortalecer el abordaje de los casos de violencia por razones de género, que bueno, que abordamos las distintas instituciones en conjunto en un trabajo corresponsable, acordar más que nada derivaciones e intervenciones, justamente para mejorar la articulación y que el camino de la víctima sea lo más saludablemente posible en lo que es institucional, ¿no? Claro. Luego, además de algunos casos que preocupan a ambas áreas, puntuales, y bueno, al final de la reunión también hablamos acerca de los botones de pánico que gestionó la Dirección de Seguridad desde la municipalidad, que estamos a la guardia de su llegada. Suponemos que va a ser prontito nomás, como una herramienta más justamente para el abordaje de las violencias. Claro, pensaba que también esto se da en el marco de algunos femicidios que han ocurrido en las últimas semanas y que tienen que ver en muchos casos con denuncias preexistentes en ellos, que bueno, en este caso o en ese caso particular, la justicia también había dejado en el aire sin de alguna manera darle curso procesal y tomar medidas anticipatorias o preventivas para tratar de evitar esos femicidios que ha quedado demostrado que eran absolutamente evitables. Un poco para que la gente que está sin conocimiento del tema, cuéntenos hoy cómo es el funcionamiento cuando una persona decide hacer la denuncia, que ya es un paso enorme en este proceso tan difícil. ¿Cómo es el transitar hoy de esa mujer? Bueno, te puedo contar, durante el 2020 nosotros llevamos a cabo lo que es la mesa local de las violencias, espragado con las diferentes instituciones que abordamos las violencias, tanto municipales como del poder ejecutivo, legislativo y judicial. La puerta de entrada, como bien decías, casi siempre es la comisaría de la mujer y la familia, a donde llega la víctima a denunciar, pero bueno, muchas veces también nosotras desde el área nos enteramos de situaciones de violencia por un familiar, por un vecino, claro, que sabe digamos, de una situación de violencia y la puede plasmar acá, y ahí vemos cómo armamos la estrategia acorde a cada caso, ¿no es cierto? Claro. La idea justamente de la mesa local y de haberla realizado todo el año pasado fue ir articulando acciones conjuntas, digamos, con todas las instituciones para que esa ruta sea ágil, para que estemos en comunicación todas las instituciones, porque son varias las instituciones que intervienen en el proceso o en el camino de la violencia, ¿no? Claro. Culminamos el 2020 con el armado de una hoja de ruta, que es la ruta de la que podría transitar una víctima de violencia, y es algo que vamos a socializar y a publicar en el marco del 8 de marzo, y el armado de un recursero, que el recursero sería justamente los recursos que tenemos en nuestra ciudad,
en cuanto a las violencias. La ruta sería más o menos así, esto que te decía, ¿no? La denuncia es una de las puertas de entrada, pero no la única, durante la Comisaría de la Mujer. También una forma de denunciar también es la línea 144. Claro. Eso que te decía, ¿no? Hay presentaciones espontáneas en el área, tanto de la víctima como de la familia o vecinos. A veces también se da que se pueda haber una situación de violencia en el hospital por una lesión, por una consulta. Claro. Esas son como las 3 puertas de entrada. Después, si se judicializa la situación de violencia porque hay denuncia, interviene el juzgado de paz, otorgando medidas cautelares de protección a la víctima, y la ayudantía fiscal o, podría decirte, en el caso de que haya amenazas o lesiones, que ya sería la vía penal, digamos. Claro, claro. Y bueno, en caso de que haya menores involucrados en la situación, también interviene el servicio local, que es el área, digamos, que aborda a los niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 18 años. Claro. El juzgado y la comisaría de la mujer nos da intervención al área en situaciones graves, y nosotras hacemos el seguimiento de ese caso y el acompañamiento, tanto psicológico como social y legal, de lo que es el abordaje, ¿no? Claro, bueno, claro. justamente asesorando y orientando a la víctima. Claro. Recordaba que hace un rato hablabas de el botón antipánico como una de las herramientas para aquellas mujeres que han sufrido violencia de género, y que se dan en el marco también de una decisión judicial y donde ya existe una perimetral, ¿no? ¿En qué instancia se llega a el uso de un botón antipánico? Sí, justamente quien otorga el botón es el juzgado, como otra medida, digamos. Forma parte de una evaluación del equipo, tanto de la comisaría, porque al juzgado de paz, cuando llega la denuncia, llega con un informe del equipo interdisciplinario de la comisaría, claro, con evaluación de riesgo de esa víctima o de esa situación. Entonces, en una evaluación tanto de la jueza como de su equipo, es que se otorga la medida que crean pertinente, tanto sea una medida cautelar como el botón antipánico. Claro, claro. Bien, está claro. Quería consultarlas ya sobre el final de la entrevista. ¿Qué contención, Agustina Avena, vos sos abogada, integrante del equipo, imagino que ahí también hay un trabajo de tratar de orientar a la víctima hacia, cómo formalizar la denuncia y demás? Contanos un poco desde ese lugar cuál es la contención que se le hace en el caso que llega la víctima que no ha hecho la denuncia, por ejemplo, todavía, o que sucedió o ingresó a través del hospital, por ejemplo, alguien que haya sufrido alguna lesión física. Claro, buen día para vos, para toda la audiencia. Desde la parte legal, lo que se hace es informar, en primera medida, mantenemos una entrevista preliminar, en la cual se aborda a la persona que sufre violencia de género, como para que nos dé un marco, digamos, para conocer más que nada su situación. Entonces, desde ese punto de vista, lo que hace es hacerle conocer sus derechos. En caso de que tenga hijos, se le informa cómo es el pedido de alimentos, cómo puede tramitar el régimen de comunicación, en caso de que también se quiera divorciar de la persona violenta, se la orienta en las cuestiones de requisitos, claro, para ese tipo de trámites. Luego estamos en permanente contacto con las personas del juzgado, articulando y armando estrategias de abordaje para que sea un abordaje integral y efectivo.
Bien, es importante, escuchándote, se me ocurre, y perdón que te interrumpa, ahora seguís, es importante, me parece que para aquellos oyentes, sobre todo aquellas oyentas que estén escuchando, que existe desde el Estado una serie de herramientas para contenerlas en caso de que estén pasando una situación horrible como la de estar con un violento seguramente. Que confíen en las herramientas que existen en el Estado para esa contención. Que bueno, tal vez falten o tal vez puedan mejorarse, pero que existe hoy una red de contención a nivel estatal para poder cubrir las necesidades, al menos las más inmediatas, ¿no? Porque uno piensa, por ejemplo, una víctima de violencia que está en su casa y tiene que abandonar su hogar porque no soporta más esa situación. Bueno, de alguna manera decirle que hay un espacio, un marco donde el Estado ha puesto herramientas a disposición, ¿no? Me parece que eso tiene que quedar claramente expresado, ¿no? Sí, claro, es así. Nosotras las acompañamos en todo el proceso legal, les explicamos las consecuencias tanto positivas como negativas, porque al sumergirse en un proceso legal también se juegan muchas cuestiones emocionales. Entonces, bueno, también desde la muchos parte miedos, claro. Claro, hay mucho miedo, hay temor. Sí, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Cómo los vamos, Claro, si puede haber represalias? Exacto, me los van a sacar y todo, bueno, todo ese tipo de cuestiones. Las informamos, les llevamos tranquilidad, siempre dependiendo del caso concreto, ¿no? Porque todos los casos son distintos. Claro. Y todos se presentan con una particularidad específica. Pero sí, la finalidad del área es abordar el caso de violencia, acompañar, asesorar y empoderar a la persona que sufre violencia de género. Ese es nuestro objetivo central. Claro. Incluso, Antonella, existen programas de los gobiernos centrales que el municipio de Bragado están en funcionamiento que tienen que ver también con una contención económica y una ayuda en ese sentido, ¿no? Sí, Guillermo, nosotros contamos con el programa Potenciar, que bueno, justamente es una ayuda económica desde el gobierno, que se tramita desde el área con un informe social de acuerdo a cada caso que se evalúa en conjunto con el ministerio. Cabe mencionar eso también, que contamos con permanente contacto y articulación con el ministerio en cuanto a casos puntuales o a proyectos, programas que tengamos en vista. Desde el área también se desarrollan algunos proyectos locales, justamente para paliar la situación en lo urgente. Claro. Y para ir proyectando junto con la víctima el proceso de empoderamiento, ¿no? Que no es un trayecto digamos muy corto, sino que la víctima generalmente cuando llega a la denuncia y cuando llega al área está en crisis, ha pasado por muchas situaciones de violencia, violencias en plural, tenemos que hablarlas. Entonces es un camino sinuoso, pero no imposible, y es muy codo a codo, ¿no? Nosotras a las víctimas siempre cuando hacemos las entrevistas hablamos de esto, de trabajar en conjunto. No claro. Podemos trabajar sin su consentimiento, por ejemplo. Y déjame contarte también que a partir de marzo vamos a tener un teléfono de guardia, que bueno, que eso también va a facilitar mucho el trabajo, que es el 1553 4483, ya lo vamos a dar en Gacetilla igual, pero bueno, para que lo vayan sabiendo. Tenemos pensado algunas en caso de emergencia, de urgencias. Sí, en caso de urgencias, por asesoramientos, también lo va a tener obviamente las instituciones que abordan las violencias.
Bien. Antonella, Agustina, debo agradecerles el tiempo que han compartido con nosotros. Ha servido todo esto para seguir conociendo en profundidad, para brindar información sobre todo a aquellas personas que nos están escuchando y que tal vez estén atravesando una situación tan compleja como la de las violencias de género. Y estaremos atentos seguramente la semana que viene, a partir del 8, la siguiente, donde estará publicada toda esta información de la ruta crítica y demás. Les agradezco mucho el tiempo en el aire de la radio. Gracias a vos, Guillermo. Para nosotras es fundamental llegar a que nos oigan y que nos conozcan y sepan de la existencia del área para acercarnos a las potenciales víctimas, a las víctimas y a las familias, para que sepan con qué recursos contamos. Un saludo grande, hasta luego. Hasta luego.